Hola chiquillos, bienvenidos al nuevo formato de clases de matemática de la Escuela Genesaret. Bueno, va a ser la nueva forma de hacer clase, va a ser digital, que lo encuentro un poco más cómodo, un poco más factible, ¿cierto? Puedo explicar mejores cosas o explicar de manera más cómoda. Se me hizo muy cómodo para mí, así que logré hacerme la forma de enseñarlo digital. Y bueno, voy a explicar un poquito de lo que va a ser el tiempo en cuarentena en cuanto a matemáticas. Vamos a hacer esta guía del estudiante de ejercicios y en cada ejercicio yo voy a explicar la materia que necesitarían saber para ese ejercicio. Además de hacer uno o dos para que ustedes puedan entender cómo hacerlo. Y bueno, vamos a estar viendo materia de primero medio para todos ustedes cuatro, durante todo el tiempo de la cuarentena. Y cuando entremos a clase bueno, con los de primero medio vamos a seguir con materia de primero medio para la prueba. Pero con los de segundo medio vamos a entrar con materia de segundo medio para que pueda irles mejor en la prueba y ya van a tener el conocimiento de primero medio súper bien. Entonces, de cierta forma va a ser más cómodo para todos. Bueno, resta saludarlos, bendecirlos. Espero que puedan estar pasando una agradable cuarentena. Espero que puedan estar respetando, ¿cierto?, la cuarentena, estudiando, también relajándose, viendo películas, disfrutando a su familia, que es lo más importante, ¿cierto? Y sobre todo buscando de Dios. Bueno, vamos a empezar esta clase orando para que Dios pueda guiarnos en el conocimiento que necesitemos, la inteligencia. Padre, te pido que tú puedas guiarnos en este momento de aprendizaje, que tú des las capacidades para que podamos aprender, Señor, a nuestra forma, a nuestra manera quizás, pero tú eres quien nos dota, tú eres quien nos da la posibilidad de entender las cosas que tú mismo creaste. Así que tenemos un Padre que creó las matemáticas, que le dio la capacidad a un hombre para hacerlas y que puede darte las capacidades a ti. Bueno, amén, vamos a comenzar. Bueno, guía número 1 de números. Tema 1, operatorio de números racionales. Números racionales. Bueno, tenemos aquí, dice, anota que ese símbolo de aquí, este símbolo, significa que pertenece, ¿ok? A eso se refieren. Cuando tú veas este símbolo es pertenece, es como una E, ¿sí? Continuamos. Bueno, anota pertenece si el número pertenece al conjunto numérico. En caso de lo contrario, anota no, así como tacharla. Se entiende el tema simbólico, ¿cierto? Bueno, básicamente aquí te están pidiendo que taches o señales los números que pertenecen a cierto conjunto numérico. Pero realmente, pregunta, ¿sabemos lo que significa E, N, Z, Q? ¿Cierto? No tenemos actualmente idea de lo que eso significa. Por lo tanto, vamos a explicar algo muy importante, que esos son los conjuntos de números. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Estaba probando recién cómo escribir. Y bueno, tenemos 8 conjuntos de números, los cuales los vamos a explicar a continuación. Tenemos primero que nada los números naturales, que se simbolizan con n. ¿Ok? N son los naturales. Y los naturales son todos los números del 1, el 2, el 3, el 4, hasta el infinito. ¿Ok? Hasta el infinito, perfecto. Simplemente esos son los naturales. Luego de los naturales, bueno, aquí para agregar de una forma más formal, ¿cierto? Todos los números del 1 al infinito positivo pertenecen al conjunto de los números naturales. Tenemos los enteros y se simbolizan con la letra Z. Estos son los enteros. Tenemos entonces que los enteros son todos los naturales, pero se le agregan los negativos. O sea, serían, vamos a poner aquí menos 3, menos 2, menos 1, 0. Bueno, dato curioso, paréntesis, el 0, hay gente que lo incluye en los naturales y gente que no. Vamos a poder profundizar más en eso más adelante, pero ahora vamos a simplemente ver lo importante, ¿cierto? Bueno, aquí seguiría el 1, el 2, el 3 y bueno, aquí seguiría hasta el infinito y aquí hasta el infinito negativo. Un factor importante de los números enteros es que no tienen decimales, ¿ok? No hay decimales aquí. Bueno, el siguiente conjunto vendrían siendo los racionales. Los racionales se abrevian con la letra Q. Y son... Ay, perdón, eso salió feo. Son todos los números
que pueden representarse como una fracción, ¿ok? Todos los números que pueden ser fracción. Por ejemplo, el 3 puede ser fracción, porque puede ser 3 partido en 1, 8 partido en 7, menos 7 puede ser fracción, menos 7 partido en 1. También 0,72 puede ser fracción, 72 partido en 100. Todos los que pueden ser fracción pertenecen al número de los números racionales. El siguiente conjunto que tenemos sería los irracionales y se abrevian con la letra Q, pero con con esta comita arriba, ¿cierto? Que tenemos en los números irracionales son todos aquellos números del lado contrario que no pueden representarse como una fracción. Por ejemplo, raíz de 3 y 3 partido en 7. O sea, disculpe, nada que ver. Raíz cúbica de 7, estoy un poco lento. Y el número pi, súper famoso, ¿cierto? Súper conocido. Después podemos, en algún momento del año vamos a profundizar sobre qué es el número pi, cómo nace, por qué está ahí, ¿cierto? Bueno, todos estos números no se pueden representar como fracción. Básicamente dan números muy largos. Este pi es 3,1416, bla, 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 y un infinités de números. Bueno, siguiente conjunto de números tenemos lo que vendrían siendo los números reales. Y se abrevian con la letra R mayúscula. Y los números reales serían... Ay, qué feo eso. Esto, ignórenlo. Los números reales serían la combinación de los números racionales y los irracionales. Luego de, bueno, básicamente esos son los reales, nada más que agregar, ¿cierto? Luego tenemos los imaginarios. Los imaginarios se simbolizan con la letra I. Vamos a hacer esto ordenado, o, bueno, como se pueda, ¿cierto? Soy un poco desordenado, pero se entiende, espero. Y los imaginarios, bueno, una definición más formal vendría siendo que un número imaginario es un número que cuando se eleva al cuadrado o se multiplica por sí mismo da un resultado negativo. Básicamente es eso. Es que, por ejemplo, raíz cuadrada de 5. No hay ningún número que multiplicado por sí mismo de 5. Ningún número, ¿se entiende? Entonces son números que no dan. Bueno, aquí pequeño paréntesis. No hay ningún número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 5. Eso es lo que realmente quería decir. Explicado eso, volvamos con el video. Por ejemplo, raíz cuarta de menos 3. Eso tampoco existe. Son números imaginarios. Vamos a profundizar en los números imaginarios más adelante. ¿Ok? Tenemos luego, que sería el último conjunto, que sería el conjunto de los números complejos. Y el conjunto de los números complejos se abreviaría con la letra C. Y vendría siendo, ¿cierto?, los números reales y los números imaginarios. Y la suma de estos dos. Puede ser también. O sea, todo número, los números complejos son, uno, primero que nada, los reales y los imaginarios. Y segundo que nada, son la suma de un real con un imaginario. Eso sería la explicación de todos los conjuntos de números. Vamos a ir a la guía. Entonces, volvemos a las preguntas. Dice, bueno, que tenemos que poner si pertenece o no pertenece, ya habíamos explicado eso. Y aquí es donde ustedes tienen que ir a la explicación de recién, a sus apuntes, que espero que hayan anotado, y ver, menos 45 puede pertenecer al conjunto de los números naturales. Explicamos que los números naturales solamente son positivos, por lo tanto no pertenece. Tenemos bueno, eso es exactamente lo que ustedes deben hacer en todos los ejercicios, ¿ok? O sea, bueno, en todo el ítem número 1. Voy a hacer solamente uno para que ustedes puedan hacer el resto. Básicamente es eso. Con la información que les di recién, vayan completando esas plantillas. Tenemos el ítem número 2. Completa con es, puede ser o no es. Ok, esto es básicamente lo mismo de lo de arriba, que van a tener que usar la información que les di recién en este ítem, ¿ok? Un número entero es, puede ser o no es un número racional. Y ustedes deben ir a la información de recién y anotar aquí si puede ser,
no es o es. ¿Ok? Cualquier duda pueden escribirme, pueden hablarme, estoy 100% disponible a sus dudas. Bueno, vamos a hacer la primera, un número entero puede ser un número racional. Nosotros estábamos viendo recién que los números racionales eran los negativos y el cero y los positivos. Entonces, un número entero puede ser un número racional. Veamos que 3 partido en 1, que es igual a 3, puede, ¿cierto?, ser un número racional, ¿cierto? Veíamos recién que 3 es lo mismo que decir que 3 partido en 1, y esto de aquí es un número racional. Entonces, tenemos que, sí puede ser, ¿ok? Puede ser. Puede ser. La letra es compleja hacerla en digital, así que no se fijen en eso, por favor. Vamos a continuar con el ítem número 3. Dice, representa cada número decimal como una fracción, luego simplifica. Bueno, aquí vamos a explicar otra cosa muy importante también, que es cómo pasar de fracción a decimal, de decimal a fracción, de fracción mixta a decimal. Vamos a empezar. Primero que nada, ¿cómo pasar de un número decimal, por ejemplo, 0,75? Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Ok, vamos. ¿Cómo pasar de un número decimal, como por ejemplo 0,75, a un número, a una fracción? Esto es muy simple. Primero que nada, lo que debemos hacer es poner el 75 arriba y luego poner abajo un 1. Y al lado poner tantos ceros como números hayan detrás de la coma. Por ejemplo, aquí hay dos números detrás de la coma y ponemos dos ceros aquí. Lo siguiente vendría siendo simplificar. Simplificamos aquí por 5 y para poder llegar a un resultado como más pequeño, ¿cierto? A una fracción simplificada, como dice la palabra. Entonces, 75 dividido en 5 serían 15 y 100 dividido en 5 serían 20. Seguimos simplificando por 5 y tendríamos 3 cuartos. Y así es como pasamos de decimal a fracción. Pero ¿qué pasaría si este decimal fuera un decimal, por ejemplo, un decimal periódico? ¿Qué pasaría si este decimal fuera periódico, cierto? Bueno, lo que tendríamos que hacer aquí sería pasar el número sin la coma, primero que nada, 234, y restarle, básicamente, o sea, no sé si, espero que puedan verlo, pasar simplemente el número sin la coma y sin la simbología del número periódico, y restarle su parte entera, que sería 2. Y abajo, ponerle tantos 9 como un número detrás de la coma. Aquí tenemos dos números detrás de la coma, por lo tanto ponemos dos 9. Entonces, restamos esto, 232 partido 99. Y eso es como pasar de un número decimal periódico a un número, a una fracción. Bueno, para pasar de fracción a decimal, por si no lo saben, simplemente es una división común y corriente. Decir A partido en B es lo mismo que decir que A está dividido por B. ¿Okay? Sabiendo eso, nos vamos a ir a esta fracción. Y bueno, como sabemos que 5 no puede ser, o sea, que 1 no puede ser dividido en 5 partes, ponemos un 0, agregamos un 0, ¿cierto? La coma, y comenzamos. 5 para llegar a 10, 2, 0 y ya está, 0,2, 1 partido en 5. Así de simple. A continuación vamos a ver cómo pasar de una fracción mixta, por ejemplo esta, a una fracción normal. Lo único que hay que hacer es que multiplicar esto y sumar con el de acá arriba y se conserva la base. Entonces nos quedaría 1 por 3, 3 más 2, 5, 5 partido en 3. Ya está. Así de simple. Vamos a volver a la guía. Toda esa información ustedes deben representar cada número decimal como una fracción, luego simplificarla. Así de simple. Entonces, representar cada número decimal como una fracción, los pasan a fracción como les enseñé recién. Y luego la simplifican, que es básicamente lo que acabo de enseñar, ¿cierto? Bueno, siguiente ítem número 4 dice, escribe un número racional que se pueda encontrar entre cada par de números. Aquí, bueno, escribe un número racional, un número que pueda ser una fracción. Ustedes deben llevar estos números, bueno, voy a explicar cómo lo haría yo. Llevaría este número a fracción, disculpen, a decimal.
lo llevaría a decimal, vería qué números pueden haber entre medio, anotaría un número y lo pasaría a fracción. Por ejemplo, vamos a hacer este. 9 partido en 8. Vamos a pasarlo a decimal. Bueno, 8 por 1 es 9, sobra 1. Seguimos acá, no puede haber... el 8, bueno, 1 no puede ser dividido en 8, por lo tanto ponemos la coma. 8 por 1 nuevamente, sobran 2. El 0 correspondiente. 8 por 3, bueno, disculpen, 8 por 2, 16. 8 por 2, 16. Nos faltan para 24. Agregamos el 0. 8 por 5 y ya estamos. 8 por 5, 40 y listo. 0. Entonces tenemos que, vamos a borrar aquí, voy a borrar el 1. Tenemos que 1, bueno, vamos a bajarle 1,12. 1,12 es un número que podría estar entre estos dos números, pero hay que escribirlo en fracción, no en decimal. Entonces, borramos el 1,12 y vamos a pasar el 1,12 a fracción. Bueno, ponemos el 1,12 partido en 100, ¿cierto? Ponemos el número y ponemos cuántos ceros hay después de la coma. Vamos a borrar la coma, ¿cierto? 112 partido en 100. Podemos simplificar por 2, serían 56 partido en 50, ¿cierto? Sí. Luego de esto podemos volver a simplificar por 2 de nuevo. Bueno, arriba quedaría, bueno, abajo se quedaría en 25. Bueno, aquí una pausa, no me acordaba cuánto era 56 dividido en 2, por lo tanto corté el video y borré ese pequeño error. Pero bueno, esto nos ayuda a entender que siempre hay cosas que podemos aprender, aunque sea algo tan simple como 56 dividido en 2. Y que, bueno, básicamente eso, además de que los nervios me estaban jugando en contra. Y arriba 28, así como estaba pensando. Y bueno, podemos seguir simplificando y simplificando y simplificando hasta llegar a un resultado más pequeño, que en este caso sí era 28 partido en 25. Ya chiquillos, continuamos con el ítem número 5. De aquí en adelante la guía es bastante simple. Con la información que ya tenemos vamos a ir completando lo que nos falta de la guía. Por ejemplo, en el ítem 5 dice completa cada enunciado con toda la información que les di. Van a completar la representación decimal de un noveno, es un número decimal. Y ustedes completen esta frase para que tome cierta veracidad. Así que tienen bastante libertad en este ítem, pero aún así hay que completarlo. Bueno, vamos de la C. Si un número se puede expresar de la forma A partido en B, en la que A y B son números enteros y B es distinto de 0, entonces es un número, ¡pam! Le ponen qué número es. Paréntesis, no me refiero a qué número exacto da, sino que me refiero a qué conjunto pertenecería a ese número. Eso, cierra paréntesis. Así de simple, así de fácil. Lo mismo que el lado 1, bueno, la representación decimal de un noveno es un número decimal, sí o no, y listo. Pregunta D. La representación decimal de un medio es un número. Bueno, ustedes aquí pondrían a qué conjunto de números pertenece la representación decimal de un medio. El número 6 tenemos que, dice, bueno, se completa el siguiente diagrama con los distintos números racionales que no son números enteros. Aquí los quiero ver, no, este es como, digamos, el reto. Vamos a ponerle aquí. Este va a ser el reto de esta guía, porque bueno, aunque sea fácil, vamos a tratar de ir como en toda la guía haciendo desafíos para que considero yo que son como un poquito más que puedan poner a prueba sus habilidades. Y si la guía está muy fácil, vamos a hacer como una especie de desafío anexo. Quiero verlos, quiero que puedan mandarme ustedes por WhatsApp, ¿cierto? Por inbox. Cierto diagrama. Es bastante bueno, fácil si consideramos la información, pero puede llegar a ser engañoso, así que los quiero ver. Y finalmente la 7 verifica si cada afirmación es verdadera o es falsa. Justifica las falsas. Bueno, aquí reitero, con toda la información que tienen,
sobre los números racionales, enteros, naturales, pueden completar esta tabla sin ningún problema. Aún así, cualquier duda que tengan pueden decirme a mí. Háblame por interno. Estos no son ceros, estos son por si acaso. Bueno, eso vendría siendo la guía, la primera guía de números. Así que bueno, la próxima, bueno, mañana yo creo, vamos a ver esta guía que les complicó a varios cuando la envié. Ahora la vamos a hacer entera y vamos a ir viendo ahí qué tal todo. Así que eso sería, chicos.